¿Cómo están, queridos alumnos? En nuestra cátedra de morfología castellana, en la clase número 10, hoy vamos a ver las perífrasis verbales y las locuciones verbales. Vamos a ver el concepto, la clasificación y las diferencias que existen entre estas dos formas de utilizar los verbos. Muy bien, cuando hablamos de perífrasis verbales, tenemos que definir como la unión de dos o más formas verbales que funcionan en forma conjunta, es decir, como un solo verbo en la oración. Tenemos en primer lugar un verbo que funciona como auxiliar y que encontraremos en cualquiera de sus formas conjugadas: persona, número, tiempo y modo. Si ven este ejemplo, debo comer más frutas. ¿Cuál es el auxiliar? Es el verbo que está en color naranja, que está conjugado, debo. Pero en realidad la frase verbal es debo comer. Vamos a ir viendo cómo se forma. Esta es la estructura. Lleva el verbo auxiliar que indica las características morfológicas, puede tener una preposición, una conjunción y el verbo auxiliado. El verbo auxiliado sería la forma no personal, infinitivo, gerundio, participio. Pero es ese verbo auxiliado o la forma no personal la que aporta el significado. Selecciona el sujeto y complementos. Fijemos bien. Desde el punto de vista sintáctico, porque ustedes lo van a dar en sintaxis, forman un solo núcleo del predicado. Desde el punto de vista semántico, expresan un solo significado. Por ejemplo, suelo estudiar todos los días. Ahí, ¿cuál es la perífrasis verbal? O la frase verbal, suelo estudiar, que es igual a un solo verbo, estudio con frecuencia. Es la misma cosa que decir eso. Por eso es que equivale a un solo núcleo. Si yo digo, debes confiar en mí, estoy diciendo confía en mí. Entonces ese verbo confía le suple a la perífrasis verbal debo confiar. Acá vemos otra forma de presentar la estructura. Dijimos, verbo auxiliar, un nexo. ¿Por qué el nexo aparece acá así entre paréntesis? Porque puede estar como puede no estar. Hay perífrasis verbales que llevan nexo y otras que no. Por eso dice, puede o no aparecer. Y después la forma no personal, infinitivo, gerundio, participio, que es la portadora del significado léxico. Muy bien. El verbo auxiliar que porta solo tiene significado gramatical y es el que porta los morfemas de los accidentes, persona, número, tiempo, modo, aspecto, que nosotros ya conocemos. El nexo puede ser una preposición a, de o la conjunción que. Y la forma no personal es la que le da el significado, que han de tener el sujeto y los complementos del verbo. Bueno, ejemplos. Digo, se echó a reír. Tengo que estudiar. Estos son los que aparecen con nexo. Y el otro dice, han podido jugar. Ahí ya es sin nexo. Veamos otros ejemplos. Miren acá. Esta es la clasificación y este es el cuadro más importante de esta presentación. Dice, conjugaciones de verbos con otros auxiliares, además de haber y ser. Estos verbos quedan vacíos de significación. Mediante la perífrasis se expresa con más precisión los matices de modo o de aspecto. Veamos cuáles son. Están dos clases de perífrasis verbales. Las modales o de modo, que expresan la actitud del hablante, y las aspectuales, relacionadas con el aspecto verbal. Esas sí aportan informaciones sobre el desarrollo interno de la acción. En las modales tenemos de obligación, de probabilidad o duda, que se forma con el infinitivo. Entonces tenemos de obligación, tener que, deber más infinitivo, haber que, haber de. Ejemplo, tiene que caminar lento, me está indicando una obligación. Semánticamente es muy fácil distinguir el concepto. Has de llegar antes, eso es obligación.
Probabilidad o duda es debe de ser las 10. Estoy indicando que probablemente serían las 10. Venir a más infinitivo. Vendría a saludar a los invitados, una probabilidad. Ahora, en las de aspecto tenemos 4 clases. Miren las flechas y los cuadros. Aspecto ingresivo es cuando está a punto de comenzar la acción. La clase está a punto de empezar. El aspecto incoactivo, ¿qué indica? Se presenta en el momento de empezar. Ejemplo, rompió a llorar, se puso a gritar. De aspecto durativo, cuando en pleno desarrollo. Cuando hablamos de durativo, siempre hablamos del verbo conjugado más gerundio. Estábamos leyendo el libro. Anda estudiando con mucho interés. Sigue corriendo por la montaña. Esas son las que presentan una duración. Después tenemos aspecto resultativo, que cuando ya la acción está acabada. ¿Con qué se forma? Con participios. Solamente los de aspecto resultativo se presenta con participios. Está hecho desde ayer. Dejó completado el ejercicio. Tiene resuelto el problema. Esa es una perífrasis verbal. Muy bien, acá vemos 3 formas. Con muchos ejemplos les puse para que ustedes puedan identificar. Perífrasis con infinitivo, las que se forman con participio, que son menos, y las que se forman con gerundio, que son las que identifican la continuidad de la acción. Por ejemplo, en infinitivo tenemos las leyes deben estar claras. Me indica una obligación. Cuando digo, Juan dijo, iré a lavar los platos. Otro ejemplo, indica lo que va a hacer. Las de participio, cuando ya está terminada la acción. Y las de gerundio, que indican una continuidad. Por ejemplo, la mujer anda buscando su alma gemela. Los pintores continuarán pintando la casa mañana. Es muy fácil distinguir, pero les puse muchos ejemplos para que tengan como referencia. Ahora, ¿en qué casos no hay perífrasis? Eso es lo más importante. ¿Cuándo no hay perífrasis? Cuando existe una oración en la voz pasiva, ser más participio. Fue escuchado por sus alumnos. Ahí no hay participio. Hay una forma pasiva. En las formas compuestas, haber más participio. Ha aprendido la lección. Ahí es un verbo compuesto. Y si es que el verbo conjugado mantiene su significado pleno, por ejemplo, quiero aprobar todas las materias, no hay perífrasis porque lo quiero, puedo sustituir por lo. Pero si la forma personal veo que puede sustituirse por un adjetivo, en el caso de los participios, por ejemplo, cuando digo han llegado bebidos, significa han llegado borrachos, ahí tampoco hay perífrasis. Este es un cuadro muy interesante porque hay que mirar bien en qué casos no existe o no se da la perífrasis verbal. Ahora, si nosotros vamos a ver cuál es la diferencia entre perífrasis y locución, vamos a ver que la locución verbal es un grupo de palabras que funciona semántica y sintácticamente como una sola clase de palabras. Son ya estructuras fijas. Tienen un verbo, pero el conjunto también funciona como un solo núcleo, solamente que lleva un verbo y son frases hechas. Ejemplo, sacar de quicio, dar la nota, echar de menos, echar en cara. Si yo digo, por ejemplo, me saca de quicio con sus tonterías, sacar de quicio no es perífrasis verbal, es una locución verbal. Porque ya con el verbo y su complemento son inseparables y tienen un solo significado. Acá vemos algunos ejemplos. Andarse con ojo, andarse por las ramas. No te andes por las ramas, es una locución verbal. Caer en la cuenta, que significa darse cuenta de algo. Dar a conocer significa mostrar, publicar. Dar en el clavo, que usamos mucho. Has dado en el clavo en la resolución del problema. Dar en el clavo es acertar, es una locución verbal, no es perífrasis.
Miren acá unos ejemplos para distinguir. Si yo digo Juan empieza a comer, tiene el verbo conjugado, la preposición más el infinitivo es perífrasis. Pero si yo digo él está hecho polvo significa está destruido. Es una locución verbal, ahí no hay perífrasis. Tienes que venir a las 10, es perífrasis de obligación. Pero si yo digo mi amigo dio la cara por mí, no es perífrasis, es locución verbal. Estos son algunos ejemplos que espero que les resulte útil como para que ustedes distingan en los ejercicios.